A ver, publicaste este libro, Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial. Estamos viviendo una revolución, digamos, están ocurriendo cosas que, pues estamos hablando ahora de inteligencia artificial, que hace 3 años, por lo menos hace 2 años, no estaba en el centro, por lo menos me imagino que sí, en el laboratorio, pero no estaba en el centro de la discusión de la economía o de las empresas o incluso de los trabajadores. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, que es algo que estaba en gestación, pero que salió a la luz con GPT hace ni me acuerdo cuándo, pero 2 años. La inteligencia artificial existe desde hace mucho, con diferentes versiones, y hoy en día también se desarrolla en diferentes versiones, pero cuando uno habla de inteligencia artificial hoy está pensando en ChatGPT o similares, y cada vez más en agentes y en aplicaciones que se montan en esos modelos para responder, pero también para hacer cosas. Eso es algo que es la última evolución, si se quiere, de la inteligencia artificial, y hay gente que predice que la inteligencia artificial se va a volver generativa, no generativa, general, en el sentido de que en algún punto, no muy lejano en el tiempo, esto es lo que dicen los tecnócratas, va a reemplazar, va a hacer todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, al menos a un nivel de calidad humana. O sea, que va a poder reemplazarnos en todo. Esas son definiciones, quiero que quede claro en esto. Yo creo que hay algunas cuestiones que hacen al ser humano que no están en el horizonte en vías de ser reemplazadas porque nosotros tenemos una experiencia práctica, experiencial, valga la redundancia, de hacer las cosas que no podemos documentar, que no podemos expresar en números, en imágenes tokenizables para entrenar una inteligencia artificial, y esa experiencia práctica es lo que hoy es complementario a la inteligencia artificial, es lo que yo diría va a ser la frontera o el espacio, uno de los espacios del trabajo humano en el futuro. Pero el tecnócrata es muy optimista sobre la inteligencia artificial regenerativa y está viendo que esto va a avanzar de manera mucho más rápida de lo que muchos de nosotros lo vemos en la práctica. Y esa disidencia... ¿A qué te referís con inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa es la que nosotros vemos en los grandes modelos de lenguaje, como GPT, y que tienen la posibilidad... Gemini, todos los modelos que vemos, Node, LM, es decir, los de Google, sí, los de... Sí. Esos de están OpenAI. asociados a una inteligencia artificial que genera contenidos. A partir de datos, sigue siendo un modelo predictivo, pero es un modelo predictivo extraordinariamente complejo y creativo porque a partir de un entrenamiento con datos, y datos estoy hablando de palabras, números e imágenes, para una idea concreta, puede generar cosas nuevas, incluso puede generar la pretensión de creatividad. Y ahí hay una larga discusión sobre si el arte o la música o la literatura generada por estos modelos, que no necesariamente es mala, es creatividad o es una copia, una regurgitación de materiales transferidos, producidos por el hombre y transferidos a través del entrenamiento a la máquina. Entonces, me parece que ahí hay una discusión, si se quiere, semántica. Yo creo que hoy la inteligencia artificial generativa genera a partir de datos, de información, de lo hecho por el hombre, y lo genera a un nivel de complejidad que parece estar creando cosas nuevas, pero si uno entiende muy bien cuál es el proceso creativo y la diferencia en el proceso de generación de la inteligencia artificial sería la copia, una copia extraordinaria, una copia como el del copista del Louvre, que hace la Gioconda, un punto que no podemos distinguirla del original, y que incluso podría pintar como Leonardo nuevos cuadros que parecen de Leonardo, pero que siguen siendo la copia hecha a partir de los datos. Que Está bien, pero a ver, pero me interesa, por ejemplo, ir, digamos, a casos concretos, ¿no? Porque lo increíble de esta revolución, ¿no? Creo que vos también lo has escrito y demás, es que no es que reemplaza el músculo, no es la segunda revolución industrial, no es el Fordismo. Entonces, lo increíble es que a mí me llegan cada vez más ejemplos de decir, no sé, el abogado, el arquitecto, qué sé yo, el periodista. Es decir, las cosas que uno anteriormente te llevaban horas realizar, hoy se realizan en un minuto, digamos, y con un nivel de calidad. Dejo de lado, vos hablabas de la Gioconda, es decir, dejo de lado la teoría del estrellato, ¿no? Dejo de lado, qué sé yo, los grandes artistas, dejo de lado a Djokovic, a los grandes deportistas, digamos que esos son, me parece, irreplicables. Digamos, la gente quiere
eso, digamos, ¿no? Ese tiene un valor distinto y no. Pero para el resto, digamos, me decían un abogado que le tardaba en hacer, no sé, los escritos para replicar una demanda, 6 horas, 7 horas, toda una tarde, y hoy los hace en 10 minutos. No, está bien, pero eso es relativamente sencillo para la Sí, inteligencia artificial, porque lo que estás haciendo es utilizando materiales ya producidos y transferibles en el sentido de que lo puedes escribir y lo metes de alguna forma. No entran las palabras, sino pedazos de palabras, pero lo puedes transferir directamente a la máquina y lo que haces es como un análisis videográfico. Imagínate que vos tenés un ayudante, tenés que hacer una nota, una columna periodística, le decís, bueno, conseguime datos, referencias, incluso hacer el primer draft de la columna. Eso que hacía el ayudante hoy lo hace, y el año pasado también, y te diría que ya hace un tiempo, lo hace la inteligencia artificial de manera muy rápida y muy bien. Pero esas son tareas rutinarias, tareas relativamente sencillas. Hoy la inteligencia artificial hace investigación o produce clips que se ven muy realistas, de gente hablando o una cola de una película. Hay cuestiones. Está bien, pero por eso vamos a. Por ejemplo, este video que estamos haciendo ahora, nosotros estamos en vivo, después queda como video. ¿Sos vos? Perdón, quiero antes que nada que me digas si sos vos o sos un avatar. No, soy yo. Pero claro, esa es la próxima, ¿no? Bueno, pero la siguiente pregunta es, ¿sería distinto vos como periodista? Imagínate vos viéndote a vos mismo. Sí. Si vos fueras un avatar, y vos sabés que hay formas de hacer avatares que suenan y se ven muy parecidos a la persona original, ¿sí? Vos como oyente o como periodista, consumidor de periodismo o de materiales de esparcimiento, ¿darías una diferencia o te daría lo mismo? Y no lo sé. La verdad que no lo sé. Antes te hubiese dicho, no, la diferencia estaría marcada, pero hoy no lo sé. Vos decís que ese puede ser. Hay una diferencia, sí, creo que hay una diferencia. Sí, de la misma forma en que yo no iría a ver un recital hecho por robots o androides que se parecieran mucho a los músicos originales, tampoco iría a ver una película hecha por inteligencia artificial. Pero hay algo más profundo de eso. Imagínate un docente, yo siempre pongo este caso. ¿Viste cómo se forma el docente? Va y estudia, profesorado, va a ciencia de la educación, algunos estudian docencia puramente dicho, y después van al aula y miran cómo una docente o un docente con experiencia enseña. Y eso es toda información transferible, son imágenes, son textos, son conocimientos. Eso es lo que sustituye la inteligencia artificial generativa, el conocimiento documentado, transferible. Ahora, esa misma profesora, maestra, lo que sea, necesita tener la experiencia práctica. Si vos esa persona que vio la clase lo pones delante de la clase, vas a notar que no es la misma persona, no tiene la misma experiencia que la persona que dio la clase antes. ¿Cuál es la distancia entre estos dos? Es la práctica y la experiencia. Y esa práctica y experiencia es muy difícil de comunicar. Y al día de hoy no es capturada por esos modelos. Entonces, hay como una dimensión que es difícil de explicar. Por eso te doy un ejemplo concreto. La diferencia entre la maestra que tiene 20 años de clase y la estudiante que fue a la práctica y vio un año de clases y puede copiar a la maestra, igual no es la maestra. ¿Entendés? Esa es la diferencia hoy entre la inteligencia artificial y el ser humano que tiene el conocimiento más la experiencia. Yo lo que veo es que en el futuro vas a tener inteligencia artificial ayudando a la maestra y la maestra va a estar complementando al algoritmo con su experiencia. Está bien, uno tiene la impresión, viste, cuando vos planteas eso, la primera imagen que se me da es, yo veo cómo avanzan estas cosas y digo, y mirá, y la experiencia de la maestra va a estar toda replicada por la inteligencia artificial. La única diferencia va a ser que la maestra va a poder abrazar al alumno o a la alumna, digamos, que hizo una crisis de llanto cuando no aprobó el examen o cuando hay situaciones de las relaciones personales que ocurren en un aula, pues es parte también de la formación, no es solamente estar frente al pizarrón y anotando, ¿no? Se hacen vínculos personales. Toda esa cuestión, esa dimensión humana que vos estás mencionando con algunos ejemplos, hoy no la podés introducir al algoritmo. Pues por ahí en el futuro sí, pero es otra cosa, es una cosa cualitativamente distinta, ¿sí? Lo mismo pasa en finanzas. Claro, acabo de escribir papelitos sobre las finanzas en el mercado, la inteligencia artificial en el mercado laboral, en la industria financiera. A ver. Y es la misma situación. O sea, yo puedo, y de hecho hay modelos cuantitativos en finanzas desde hace 20 años. Puedo armar un algoritmo que me indique dónde y cuándo invertir, pero después tenés Warren Buffett que te dice,
¿quién era el otro? Creo que, ya no me acuerdo si, algunos de los grandes gestores de fondos que decían los nuevos gestores de fondos no tienen la experiencia. Trataba de identificar algo que les falta a los que no tienen la experiencia, tanto Buffett como, creo que era el de BlackRock, que mencionaba el otro día, los problemas de los nuevos gestores de fondos. Pero básicamente trataba de alguna forma de identificar esos factores prácticos o de experiencia que hacen la diferencia entre poder hacer todos los charts y las figuras y mirar toda la data de manera ordenada y el tener el juicio de valor, el discernimiento para saber cuándo entrar o salir de un trade. Ese tipo de cosas, esa ventaja que muy pocos tienen, va a ser cada vez más valorada, porque es escasa, y va a favorecer a la gente que la tenga para ganar más y preservar su nivel de trabajo. Ahora, es cierto que en el camino se va a destruir muchos trabajos y sobre todo muchas horas trabajadas remuneradas. Va a haber mucha menos demanda de trabajo. Pero por eso, ahora quiero ir a ese punto, porque un poco lo que vos planteás, se desplegaron varias cosas, ¿no? Tomo lo último que vos decís de finanzas. Según lo que vos contás, no sé, corregime si no es así, el día de mañana, en vez de tener un asesor, no sé, de cuenta para ordenar tus finanzas, vas a tener, no sé, una aplicación de inteligencia artificial que te va a decir, hoy ya debe existir, que debe estar monitoreando todo el tiempo y más allá de la experiencia, está viendo todas las oportunidades, analizando, digamos, todos los mercados y viendo la posibilidad de arbitrar en esos mercados y mantenerte, no sé, un rendimiento del 7% anual en dólares y te lo garantiza, ¿no? Me imagino. Sí, eso sí, pero aparte el asesor de cuentas tampoco es la persona más sofisticada de la industria financiera. Es una persona que de alguna forma acompaña, lee resúmenes y sintetiza o articula diferentes views de gente que produce la información, o sea, del research que se realiza en la industria. Bueno, vamos para atrás, el que hace el research. Sí. El que hace el research, que hace el number crunching, como decimos, el que mete un montón de números y produce proyecciones en función de los números macro, eso hoy es muy sustituible y lo era también el año pasado. Es decir, ahí sí veo mucha sustitución, también lo veo en el proceso. Ese ya está usando inteligencia artificial como herramienta, pero vos decís, su propio trabajo. Su propio trabajo. El día de mañana el jefe va a usar la inteligencia artificial para reemplazarlo a él. Mira. Pero hay una dimensión más allá de editar información. Cuando uno hace research muchas veces edita información, sale un índice de inflación y vos decís, bueno, ¿qué subió, qué bajó? Eso es muy fácil de automatizar y ya lo era hace 2 años. Después está el análisis, la interpretación, y ahí la mayoría de los análisis, de alguna forma, son medio comoditizables, porque de alguna forma se repiten. No digo que todo el mundo sea bueno o malo, no digo que se copien, pero tampoco es tan sofisticado a ese nivel. Y después tenés el tipo que entiende las grandes tendencias, que puede anticipar los giros, que puede pensar en los riesgos de cola, y ya te volvés mucho más técnico cuando pones en los detalles de los ejemplos, pero el punto es que hay una dimensión que es más intuitiva, más de conocimiento de cómo funciona la industria más allá de los fundamentals. Y vos sabés muy bien, como economista, que los precios no se mueven por fundamentals, se mueven en muchos casos por cuestiones eminentemente técnicas. Ese conocimiento más cualitativo y experiencial, ese todavía no es sustituible. ¿Qué quiero decir con esto? Que competir con lo otro, con el conocimiento documentado, es una carrera en la cual el hombre está condenado al fracaso. Pero sí creo que hay un espacio para complementar la tecnología que introduce todas estas cosas que decía recién. La empatía, la cercanía, en el caso de una docente, un terapeuta, pero también el juicio de valor, el discernimiento y la intuición para, por ejemplo, quien tiene que elegir entre entrar o no en un trade o en una compañía. A ver, hagamos lo siguiente. Después quiero que me cuentes, digamos, si vos tuvieras que asesorar a tus hijos de qué tienen que estudiar, ¿no? Chicos que son adolescentes o que tienen que estudiar. No, yo sé, pero digo, los míos hasta ahí. Pero por un lado eso. Pero primero que me cuentes un poco el panorama que vos ves respecto al trabajo, a las remuneraciones y al desempleo mirado a futuro, ¿no? Trasladémonos de acá, no sé, a 20 años, no un larguísimo plazo. Yo creo que 20 años le puse demasiado largo plazo. Podemos hablar de acá tal vez a 10 años. ¿Qué es lo que estás viendo? Yo lo que te planteaba, y a mí me asombra,
es que, viste que hay uno, no sé, medio excéntrico en las redes sociales que mira a cámara y dice, hola normales, ¿cómo están? ¿Viste? No lo Porque, conozco. bueno, uno es un personaje que hizo mucha plata, millonario, entonces, como todo se mide por eso, viste, son todos normales. Yo, ¿Eso es verificable eso? Porque todo el no, mundo no, dice, no, sí, 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 es verificable, es un personaje que da vuelta. Bueno. Pero bueno, lo que digo es, el abogado, el arquitecto, yo te estoy contando esto que antes había un trabajo detrás del diálogo que estamos teniendo, plasmarlo en una nota, en un informe, lo que sea. Hoy con Google subís el video a la inteligencia artificial que es Notebook, directamente te hace la nota que vos quieras, el informe con el estilo que vos quieras, volcado para los economistas, volcado, no sé, para alguien que recién, para un nene de 13 años, para lo que quiera, todos los formatos y demás. Todo eso eran trabajos atrás de eso. Ni qué sí. decir, editores de video, todas esas cosas. Es decir, uno piensa, y hoy ya hay millones de trabajos, y son los trabajos no los de la fábrica, que ellos ya se vienen reemplazando hace tiempo, ¿no? Por los robots y la automatización de las máquinas, sino que todos esos trabajos ya se están reemplazando hoy, digamos, ya están. ¿Y dónde se reubican esos trabajadores? ¿Qué imaginas de ponerle, hacemos un corte y decimos de acá, ¿querés ponerle 10 años o 20 años? ¿Qué imaginas de sociedad dentro de 10 o 20 años? A ver, varias cosas. Primero, el tema del tiempo, el tiempo del tecnólogo siempre es más corto que el tiempo de la realidad, porque el tecnólogo pasa por alto, no es su tema, cuestiones sociales, políticas, hay un periodo de transición que puede llevar años. Pensemos, sin ir más lejos, en los peajes, cuánto tardaron en reemplazarlos después de que la tecnología ya estaba lista para reemplazarlos, tardaron 10, 12, 15 años en algunos países. Entonces, el tiempo es muy elástico y hay varias razones por las cuales mucha de esta tecnología va a estar lista, pero los consumidores no van a querer usarla por temores, por regulación, por falta de piel, de rapport con la tecnología. Entonces, digamos que el tiempo va a ser más largo de lo que los tecnólogos piensan. Ahora, pero perdón, esto está entre comillas, atacando a sectores que no son los tradicionales que estaban fuertemente sindicalizados, lo que contás de los peajes, sino que estamos hablando de muchos empleos que hoy eran o de cuentapropistas o sí, de gente que no está sindicalizada, digamos. los Y que empleos más antes. sindicalizados, Maxi, eran los de la manufactura, lo que acá se Claro, denomina claro. industria, y esos han sido, como vos mencionabas, automatizados décadas atrás. Décadas, sí. La máquina de control numérico, el robot industrial está ahí desde hace décadas. Sí. Y por eso es que cada vez menos trabajadores efectivamente manufactureros. Cuando uno entra en la industria manufacturera, muchos de esos trabajadores trabajan en servicios asociados a la manufactura, pero la manufactura ya ha sido fuertemente automatizada. Entonces estamos hablando de servicios y estamos hablando, como decíamos al inicio, de una inteligencia artificial que reemplaza la inteligencia o cierta inteligencia, no el músculo. Reemplaza el conocimiento documentado. Cada vez que vos tengas algún uso de la inteligencia basado en documentos, en cosas transferibles, eso puede ser automatizado. Muchas de las cosas que vos mencionabas caen en ese hueco, digamos. Hoy no lo estás viendo tan rápidamente, ¿por qué? Por dos razones. Una es porque, como decía antes, tardás en asimilar y en adoptar los nuevos modelos, en parte porque todavía se están moviendo. Entonces, yo soy una empresa y tengo que repensar mi forma de producir. Voy a esperar a que eso se estacione en algún lado. Imagínate si yo armo toda la empresa alrededor de GPT-3, 3.5, perdón, y me sale el GPT-4, quedó obsoleto en 6 meses. Entonces hay mucha gente, empresas, corporaciones, gente que tiene microempresas que está viendo dónde se estaciona, cuál es el estándar, y todavía no hay un estándar porque se sigue moviendo. Aparte, hay cuestiones de precios. Vos mencionaste cuánto vamos a ganar, eso es importante. El primer ajuste es salarial a la baja. Si yo tengo cada vez menos demanda, por ejemplo, en el sector audiovisual, bueno, lo primero que hago es aceptar ingresos más bajos, salarios más bajos. Por ahí el desempleo no sube tanto, pero yo me precarizo. Tengo 5 empleos, lo hago como puedo, lo hago peor muchas veces porque no me da el tiempo. Entonces, hay un ajuste por calidad y por remuneración, que es lo que ya se está viendo en algunos sectores. Me imagino que en el audiovisual, en el periodismo, en parte se debe estar viendo también. Sí, en las redacciones, en las páginas web, es decir, la cantidad de gente que necesitabas antes, hoy. Bueno,
Exacto. Entonces, tenés un proceso en donde el impacto se va diluyendo a lo largo del tiempo, se estiran los tiempos y aparte hay un ajuste a través de salarios. Si vos me preguntás, el sector, no son sectores sindicalizados, estamos hablando del sector servicios. O sea, que el sector servicios generalmente tiene un nivel de sindicalización menor por la forma en que se da el trabajo, porque no te olvides que los sindicatos salieron de hacer piquetes en las fábricas para que la línea de producción no frenara, y eso no se traduce a la oficina o a la empresa de servicio. Entonces es más difícil pensar en el sindicalismo en el sentido histórico. Pero nos fuimos un poco. En el futuro vas a tener menos horas trabajadas remuneradas. Eso es lo que importa. Puede que mucha gente trabaje por menos dinero, puede que poca gente trabaje por la misma cantidad de dinero. La masa salarial va a ser menor. Ya viene siendo menor, pero va a ser aún menor. Y eso te abre una pregunta que es esencial. Volvemos al inicio. ¿Cómo pensar el futuro? Una pregunta esencial que es, ¿de qué va a vivir esa gente? El salario ha sido en los últimos siglos el principal, en muchos casos el único, pero sobre todo el principal instrumento, herramienta de transferencia de ingresos, de distribución de ingresos. Uno produce un PBI, parte de ese PBI va a los consumidores, que son trabajadores, a través del salario, después los trabajadores demandan los productos y así funciona la rueda capitalista. Si vos la masa salarial la bajás exageradamente, tenés varias cosas. Tenés una sociedad dual donde los trabajadores tienen muy poco dinero y tenés una depresión económica donde parás de invertir porque no tenés a quién venderle los frutos de la intención, de la investigación y desarrollo, y tenés una sociedad socialmente inestable, porque cuando vos dualizás la sociedad, tenés muy pocos ricos y muy pobres en una pobreza miserable, generás fricciones sociales, generás eventos políticos, que pueden ser también muy destructivos para el capitalismo emprendedor y de innovación. Milei te diría, es una visión muy keynesiana. Milei te diría, es una visión muy keynesiana del capitalismo, ¿no? Te diría, es la visión de los toda oferta crea su propia demanda, te diría, ¿no? Te sacaría la ley de 6 es la visión de Silicon Valley. Sí, o sea, vos sabés bien, ya sé, ahí vamos, es la visión de Silicon Valley, pero respondeme eso, digamos. Esa idea de que, bueno, también van a bajar drásticamente los precios de todo, con la productividad y demás. Mira, a principios del siglo pasado, yo me acuerdo de esto porque me acuerdo haberlo estudiado en un momento de mi adolescencia, había una discusión sobre la apertura dentro del Partido Socialista, una discusión sobre la apertura económica, la apertura a importación. Estaban los que decían, si abrimos la importación, los zapatos van a salir más baratos, y había otros que decían, si abrimos toda la importación, todas las prendas van a salir más baratas, pero nadie va a tener dinero para comprarlo. Entonces, vos no podés achicar de manera contractiva, o sea, eliminar o casi eliminar la masa salarial y decir que eso se va a compensar con menores precios. Podría sí decir que de alguna manera la sociedad, el contrato social, el Estado, los Estados-nación, van a encontrar las maneras de aumentar la oferta de bienes públicos, bienes gratuitos. Entonces vos no necesitas ganar tanto y gastar tanto para ser un sujeto de consumo. Eso es un mayor Estado, un Estado que provee mayores bienes públicos, bienes, no solo servicios, educación y salud y seguridad, sino también bienes. Es una solución. La otra sería el ingreso universal. Puede haber otras. Si no haces nada, vas a tener un problema de demanda, que es lo que no se cansa de mencionar Musk, que ahora está un poco capa caída, pero era como el ídolo uno de los ídolos o los referentes de Silicon Valley, pero también fundamentalmente Sam Altman, que es un tipo que ha puesto dinero de su bolsillo para financiar experimentos de ingreso universal. Entonces, pero no lo dicen por capricho. Creo que ellos tienen, como muchos otros empresarios, se ha discutido mucho en Davos esto, la intuición de que si la masa salarial sigue cayendo, vas a tener un problema social, pero también un problema económico. Es decir, la idea de que va a haber mucho desempleo, digamos, de que va a haber sociedades muy tensionadas porque va a haber... o gente que vive con salarios que no le permiten ser sujetos de consumo, o no le permiten consumir al nivel que necesitas para mantener la rueda de la economía funcionando. Cuando vos decías, esta es la idea de Silicon Valley, es la idea de, no sé, de Trump, perdón, no de Trump, de Elon Musk, es la idea de esta idea del ingreso universal, no es una idea hoy de, bueno, o de sectores del foro de Davos,
Sí, sí, o sea, primero que la idea de ingreso universal es más vieja que, o sea, Sí. tan vieja como la humanidad, y de hecho hay una experiencia que no se comenta mucho en Estados Unidos, que fue el plan de asistencia familiar que envió Nixon al Congreso en el año 68-69, creo que 69, dos veces, al final fue rechazado en el Congreso, pero un gobierno republicano a fines de los 60, y por pedido de mucha gente, y sobre todo muchos economistas, de izquierda y de derecha, porque Friedman también defendía una suerte de ingreso universal, incluso más progresivo, que era lo que llamaba el impuesto, ¿cómo es la tasa negativa, el impuesto negativo de las ganancias, básicamente diciendo el tipo que gana por debajo de un cierto nivel hay que pagarle impuestos, no cobrarle impuestos. O sea, esta idea no es nueva, eso está claro. Y vuelve ahora porque vuelve a aparecer el fantasma de, no sé si la desocupación masiva o de mucha gente trabajando por muy poco dinero, pero la masa salarial que le va a la gran mayoría de los consumidores, esa masa se va a ir achicando. ¿Sí? Puede ser que esos consumidores sean jubilados, porque el envejecimiento va a hacer que cada vez haya más jubilados, más retirados. De todas formas, hay que transferirle ingresos a esa gente para que consuma. Si no son trabajadores, son jubilados, habrá que resolver el déficit del sistema previsional. Pero hay un problema de distribución que está asociado a la sustitución tecnológica que todavía no se le está dando suficiente atención, pero que es la base de la diferencia entre tener un futuro utópico en donde la tecnología nos hace todos más ricos y un futuro distópico donde nos estamos peleando por el mango. Claro, y ese futuro utópico, digamos, de la tecnología que abarata violentamente todos los precios de lo que hoy consumimos y genera prosperidad y la posibilidad de trabajar menos, fundamentalmente, que esa es la utopía básica, ¿no? De poder dedicar... Keynesiana, te diría que yo lo mencionaste, porque Keynes tiene un opúsculo, un trabajo de 5 o 6 páginas, que escribió en el año 36, en donde decía, mis nietos, por el aumento de la productividad, van a trabajar 15 horas para consumir lo mismo, en vez de las 60 que se trabajaban en el año 36. Es una utopía vieja, hay mucha gente que la ve así. El problema que tiene esa utopía y que Keynes pasaba por alto es que vos tenés que distribuirle ingreso a esa gente. Tenés que pagar por esas 15 horas para que esa gente pueda seguir consumiendo. Bueno, y por eso digo, hay un problema, como vos mencionabas, un problema humano, social, ¿qué hago con mi tiempo libre? Y un problema económico que creo domina el problema social, que es con qué compro las cosas que necesito comprar para hacer algo con mi tiempo libre. Claro, claro. Volvé sobre lo anterior, que creo que lo habías escrito también en el libro En el futuro del trabajo, en el anterior, con la idea esta de Keynes. Vos decís, bueno, pero claro, si uno consumiera hoy lo que consumía, no sé, una clase media en aquel entonces, no sé, en 1930, y bueno, seguramente podrías trabajar mucho menos de lo que trabajás hoy, ¿no? Sí, sí, sería Pero vivir con vos velas. lo que planteás es que efectivamente aumentó la productividad, no, por ahí no como pensaba Keynes y demás, pero sí aumentó la productividad fuertemente, pero también aumentó la necesidad de la sociedad de consumo, digamos, de la cantidad de cosas que uno consume y para consumir eso hay que pagarlo y para pagarlo hay que trabajar. Sí, de hecho la productividad aumentó casi, te diría, hay algunos estudios que lo han testeado, casi en línea con lo que pensaba Keynes. Mira, sí. Pero nosotros trabajamos cada vez más porque consumimos cada vez más, porque aparte hay una cuestión social, de competencia, hay una serie, se ha escrito muchísimo sobre eso, ¿no? Tampoco quiero banalizar la discusión, pero lo cierto es que podríamos, para consumir lo que consumía alguien de clase media al año 36, podríamos trabajar posiblemente un tercio o menos, habría que hacer la cuenta. Pero no lo hacemos porque queremos consumir lo que consume un tipo de clase media del año 25, y eso es mucho más caro. Por más que los precios de muchos de esos bienes han venido cayendo, vos te comprás el modelo nuevo o aumentás la cantidad de dispositivos que tenés en tu casa o viajás más, el viaje. Imagínate, o sea, pensemos, nosotros vimos las películas, leímos los libros, pensemos lo que era viajar de vacaciones a otro país en el año 36. En algunos casos no se podía, porque había guerras incluso, pero aunque se pudiera... Solo viajaban los ricos. Un mes arriba del barco. Solo viajaban los ricos ahí. El otro día, viendo un poquito la historia de Mar del Plata y por qué tiene esas gran Villa Ocampo y
y esos grandes palacios, y era porque eran las familias terratenientes que se iban en barco a Europa con la vaca en el barco, con todo el séquito. Y el cuidador en la bodega, Claro, como en la obra está el niño claro, argentino, ¿te acordás? claro, y durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente no pueden ir a pasear por Europa, y bueno, y se van a Mar del Plata. Y se Bueno, construyen ahí en Mar del Plata las grandes. No me acuerdo si sí, era en la primera o en la segunda. Sí. pero ahí hay un punto que quiero resaltar, porque vos lo que me estás diciendo es, bueno, vos podrías, y eso tiene un nombre, de hecho, se llama teoría del decrecimiento, vos podrías trabajar menos, ya que no hay tanta demanda de trabajo porque ha sido sustituida por la tecnología, y vivir con menos cosas, volver al jardín, como decían a fines de los 60 en Estados Unidos, ser un hippie, armarte una aldea en el medio del campo. O sea, yo creo que eso no es particularmente viable, pero imagínate que fuera lo tuyo. De todas formas, si todos hiciéramos eso, tendrías una depresión económica. Entonces, el problema lo tienen las empresas. Tendrías quiebras, tendrías una crisis financiera, porque el valor de esas empresas caería a pique, porque no tienen a quién venderle. Ahí en la villa de los hippies no le vas a salir a vender esto en el nuevo producto que estás promocionando, el cual estás gastando un montón de dinero promocionando. Y entonces los activos financieros caerían, las empresas no podrían pagar sus deudas. Quiero decir, hay una naturaleza de ir hacia adelante del sistema capitalista que hace que cuando vos frenás, y esto puede ser keynesiano, pero es cierto, cuando vos frenás, cuando vos dejás de transar, de vender cosas nuevas, de innovar para vender cosas nuevas, bueno, tenés una depresión económica. Puede que desde un punto de vista humano eso no sea peor o mejor, no vamos a abrir ese juicio, esa caja de Pandora, pero lo cierto es que económicamente es un desastre. Entonces, ese temor, aunque más no sea, aunque moralmente vos fueras totalmente indiferente al tema, ese temor por sí solo amerita que los países estén pensando cómo vas a distribuir el ingreso. Claro, vos lo que estás planteando, esto viene a reemplazar lo que es hoy el principal sector intensivo en mano de obra, que es el servicio, todos los servicios. Exacto, ahí es donde están, incluso te digo, cuando vos mirás trabajo en el sector industrial y entras a la empresa, el tipo que trabaja en el sector industrial es el tipo que hace recursos humanos, marketing, son servicios dentro de la empresa. Pero la planta fabril tiene muy poco trabajo porque ha sido, como decíamos antes, largamente automatizado a lo largo de décadas. Ahora, esos servicios son los que están con el riesgo o muy probablemente sean reemplazados. En la medida en que esos servicios solo sean elaboración de materiales y conocimientos documentables que puedan ser incluidos en el set de entrenamiento de un algoritmo, estoy simplificando, el algoritmo es mucho más complejo que esto, sí, eventualmente el algoritmo va a hacerlo, porque aprende a usar esos mismos conocimientos y a recombinarlos de manera útil y mucho más rápido que el ser humano. Bueno, y entonces, si uno pensara, y ahí enganchamos la educación con el trabajo del futuro, si uno pensara, no sé, en los jóvenes hoy, ¿no? Los que están estudiando, ya sea en secundario, bueno, en la primaria no te voy a decir porque para el que está en la primaria vos no tenés ni idea de qué es lo que va a reclamar o va a demandar el... Claro, es demasiado tiempo, pero los que están hoy en secundario, ¿no? Y pensando a futuro, bueno, ¿cuáles serían los empleos en los próximos 10 años? Bueno, mirá, a ver, yo te puedo Por ejemplo, hubo una moda de los programadores, todos decían... No. Los programadores, a ver, vamos a aclarar esto, los programadores y las TICs en general eran vistas como el trabajo, el empleo, la disciplina del futuro hace 20 años y cumplieron con creces, porque hoy los programadores tienen trabajo y la persona que se especializó en cuestiones asociadas a lo digital, la computación, el análisis abstracto, están muy bien posicionados, mejor que los economistas, mejor un tipo como yo diría. Pero eso es el trabajo eso suena hoy al trabajo del presente. Eso no implica que a futuro estos van a ser los más demandados. Y de hecho, la generación de nuevos algoritmos agente que utilizan la inteligencia artificial para realizar tareas, en particular en el área de coding, el área de programación pura, no de desarrollo de productos de software, sino en el área de coding, esos trabajadores hoy están, creo, a punto de ser masivamente reemplazados por estos nuevos algoritmos.
que están avanzando particularmente en el campo de la programación. No digo que ese programador se tenga que matar o volver taxista. Ese programador se tiene que volver complementario del coder algorítmico. Tendría que, por ejemplo, prepararse para ser un desarrollador de software, para pensar qué es lo que le falta al algoritmo. No es fácil, pero digo, competir programando con el algoritmo es una tarea, es una carrera que estamos condenados a perder. Entonces, hay algunos de esos trabajos del futuro de hace 20 años que hoy están en jaque. Y vos me preguntás, ¿cuáles van a ser los trabajos a futuro? Sí. Y sí, yo no tengo la bola de cristal, pero de toda esta charla se infiere que todo lo que vos agregues al algoritmo en términos de lo humano, el juicio, la cercanía, la interfaz con el usuario, pero también la experiencia práctica, el juicio de valor, el conocimiento de cómo cuando bajas con el libro a la realidad te enseña cosas que no estaban en el libro. Todo ese tipo de formación que es eminentemente práctica, creo que por ahí pasa la complementación. No vas a tener igual cantidad de trabajo a futuro, pero lo que haya va a pasar por esa dimensión.